Bien, ya estamos de regreso en su zona saludable. Voy a saludar en esta ocasión, como operador se encuentra Juan Carlos Robles, a quien saludo con muchísimo gusto. En la línea telefónica, Erika Hernández, como asistente de producción, Abraham Mendoza y a mi productora Laura Mora. Estamos hablando de el síndrome de Down con la doctora Patricia Montiel López. Ella es médica pediatra adscrita a la Clínica Especial del DIF Jalisco. Y bueno, pues en el bloque anterior cerramos con esta parte tan importante. Una vez que la mamá sabe que su hijo tiene síndrome de Down, entre más temprano inicia la estimulación temprana, válgase la repetición, temprano con temprano, esto va a tener mejor calidad de vida, le dará mejor calidad de vida tanto a la familia como al niño mismo. Claro que sí, mejor calidad de vida y mejor integración, mejor relación con sus compañeros de escuela, mejor relación con sus mismos familiares, una mejor integración y mayor productividad a la sociedad. Claro, hablábamos al principio de que los niños hace muchos años, cuando eran de alguna manera escondidos, cuando no salían, cuando no los estimulaban definitivamente, porque aparte se conocía poco acerca de sus capacidades y de lo que pudieran lograr en la vida, pues morían a edades muy tempranas. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy se calcula que, por ejemplo, el 50% de los niños con síndrome de Down lleguen a alcanzar edades de 50 años. Si no tienen cardiopatía. Si tienen cardiopatía, su expectativa de vida es un poco menor. Pero hay adultos de 60, 68 años. Depende mucho de qué cuidados se les den durante el transcurso de su vida. Si son atendidos en sus alteraciones cardíacas, si son llevados al odontopediatra frecuentemente, si se les evita las infecciones, si se les cuida en cuanto a su estimulación motriz, en cuanto a su alimentación, si se evita que ganen peso, si su alimentación es saludable. La expectativa de vida de una persona con síndrome de Down es entre los 60 a 68 años de edad. Prácticamente como cualquier persona, en realidad, que se cuide, obviamente. Así porque es. si hablamos de personas que no se cuidan, como los niños, que yo insisto mucho, hay muchísima obesidad infantil. ¿Estos niños tienen una tendencia especial para tener obesidad? Sí, en ellos es más frecuente que presenten hipotiroidismo. Aparte que su metabolismo basal es bajo, por eso tienden a ganar peso con mucha facilidad. Son niños que no regulan muy bien la saciedad, es decir, no nos pueden decir ya no quiero. Por eso es durante el tiempo que los papás asisten a la clínica, durante las consultas pediátricas, se les hace mucho énfasis en las porciones, en el tipo de alimentos que se les da, en evitar las harinas, no muchos carbohidratos, en no darles refrescos, en evitarles dar pan como premio, el evitar que las comidas sean premio en lugar de que estén bien establecidas. Y esto se debería de aplicar a todos, ¿no, doctora? O sea, a todos los niños. Sí, pero... Porque ¿cómo los premiamos? Ay, pórtate bien y te doy un dulce, pórtate bien y te doy un refresco. O sea, ¿cómo? Así, pero se hace sí mucho, se debería, ¿no? De dar énfasis a todo mundo. Así es, pero en el niño con síndrome de Down particularmente. es mucho más específico, pues para evitar que gane peso, en fomentar que se mueva el niño, en que practique un deporte. ¿Les gusta moverse mucho a estos niños o no? Les gusta bailar. Les gusta bailar. Les gusta bailar, les gusta involucrarse con otros niños. Probablemente no desarrollar un deporte como tal, pero si son educados, yo conozco niños, por ejemplo, hay un niño que compite en gimnasia olímpica, que también otro niño que conozco que compite en esta gimnasia donde brincan sobre tambores, sobre colchones. Pueden llegar a adquirir muchas habilidades deportivas. El elemento específico, lo que nosotros hacemos énfasis, es en educar al niño y a los padres en que el niño tiene que hacer una actividad física. Por eso en la clínica Down también se les da psicomotricidad para fomentar ese tipo de actividades. El área del lenguaje, está afectada también, ¿no? De alguna manera. El área del lenguaje es de las mayores áreas que está afectada en el niño con síndrome de Down. Son niños que aprenden a decir disílabos alrededor de los 2 años y medio, estructuran un lenguaje muy simple,
pocos van a llegar a tener un lenguaje bastante estructurado con reglas gramaticales muy profundas. Su lenguaje generalmente es muy simple, muy telegráfico. Sirve para comunicar ideas sencillas, para comprender ideas sencillas. También depende mucho si lo educan o lo estimulan en la lectura. Por eso tienen que ser también como desde muy pequeños. Así es. Empezar con esto. Pueden ser adultos independientes de alguna manera, como para salir, como para... hablábamos de los talleres que ofrecen ustedes, que son los talleres protegidos. Así ¿A partir de qué edad se dan estos talleres? Normalmente ellos entran a la edad de 15 años, tengo entendido. Entran como a los 15 años y ellos, por ejemplo, los llevan a la terminal donde los recoge el camión, los llevan a los talleres, ellos están ahí toda la mañana y regresan en el camión a donde los recogen. Yo conozco muchos de estos jóvenes que pueden tomar camión de su casa al taller o ir a una plaza, reunirse en la plaza con algunos amigos y regresar a su casa. O sea, sin ningún problema, no se pierden, tienen buen sentido de la orientación. ¿Qué otros factores deberíamos de cuidar en los niños con síndrome de Down? ¿Qué deberíamos de cuidar, digamos? Su área sexual. Educarlos en que solamente ellos pueden bañarse, ellos pueden tocarse, que nadie más los puede tocar. Educarlos básicamente en que nadie puede tocarlos, que si se sienten mal con una caricia o con una palabra, huyan del lugar donde están, que procuren siempre estar acompañados en los lugares donde ellos conocen, no estar solos. Lo llegan a entender esta problemática que puede ocasionar el que un mayor se pueda aprovechar de ellos. Sí llegan a entender que pueden ser objeto de un abuso. Sí llegan a entender que no deben dejar tocarse. Si uno desde pequeños los acostumbra, los educa en esa situación, el niño puede defenderse, el niño puede evitar involucrarse en ciertas actividades que no le conviene. Claro, nosotros como adultos nunca los debemos llevar a lugares y abandonarlos. Exacto. O sea, siempre tenemos que tener un control sobre ellos. Incluso si los llevamos con algún familiar. Así es. Tendríamos que tener muchísimo cuidado. ¿El despertar sexual entonces de estos niños es más temprano o cómo se da? No. ¿Se da igual? Bueno, en mi experiencia yo he visto que el despertar sexual es alrededor de los 12, 13 años. Se da como en todos los niños, pero también depende mucho de la educación desde muy temprana edad. Son niños desinhibidos, digamos, están Eso en sí. el ámbito familiar, que lo mismo se les ocurra tocarse, lo que es normal, pues, en un niño. Sí, pueden ser muy desinhibidos, es decir, no entienden algunas reglas sociales, algún tipo de comportamiento, pero vuelvo a insistir, si nosotros educamos al niño desde temprana edad que hay lugares para ir al baño, para si tiene comezón o cosas así, el niño entiende perfectamente que tiene que tener ciertos comportamientos en su casa que no debe de reproducirlos fuera de ella. ¿Podríamos hablar entonces que la educación de un niño con síndrome de Down contra uno que no lo es, básicamente sería la misma, nada más con un poco más de énfasis, digamos un poco más de cuidado, Así es. etcétera, etcétera, sí podría ser igual? Ajá. Digo, porque a un niño se le enseña también que ciertas cosas debe de hacerlas en privado, que no debe de ser tocado con nadie, o sea, todo esto que estábamos mencionando. Así es. Entonces nada más tendría que tener un poquito a lo mejor más de cuidados, sí reforzar la parte afectiva, me imagino que es porque son niños muy cariñosos, definitivamente. Muy sociales, Muy sociales. afectuosos. Ajá, así es. ¿Son niños agresivos o no? No, no son niños agresivos, es como cualquier niño. Si lo tratan con agresión, se comporta con agresión. Exactamente. Pero estos niños normalmente son muy afectuosos, muy sociables, muy demandantes de afecto. Sí, y fíjate que si nosotros tuviéramos muy presente esto que los niños son nuestro reflejo,
a veces les pedimos a los niños, no seas corajudo, pero lo estamos diciendo con un coraje. Y entonces, ¿cómo le estamos enseñando a un niño que no sea corajudo cuando nos ve, incluso la cara, todas nuestras expresiones son de coraje? Entonces, si uno estuviera más consciente de esto, pues sí, tendría que ser la educación casi pareja, ¿no? También hacer énfasis en cómo nos comportamos con ellos, porque eso es lo que van a aprender. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial ya. Híjole, se nos fue el tiempo rapidísimo. Y regresamos pues a concluir este tema tan interesante que es el síndrome de Down, cómo cuidarlos, cómo quererlos, cómo apapacharlos. Si nos permiten una pausa comercial y regresamos.